Pues bienvenidos, hoy estamos con Alberto Garín. Cada vez que hay un conflicto internacional es la primera persona a la que llamamos. Me dijo también que un día de estos nos hacía una exposición sobre lo que subyace detrás de los conflictos diplomáticos, lo vamos a decir entre comillas, que hemos tenido con México. Pero hoy te quería preguntar por la escalada militar que habría habido en Oriente Próximo entre Israel e Irán. Después de ese ataque de Israel ha habido esta respuesta con cohetes de Irán en el que no ha habido ninguna baja mortal, pero bueno, parece que las cosas se están tensionando en esta zona, aunque siempre tu perspectiva es mucho más cauta y menos apocalíptica que la de la gran mayoría de las personas, por eso me interesaba hablarlo contigo. ¿Y cómo lo has visto? Creo que tu punto de partida es el correcto, el decir vamos a bajar la intensidad de la lectura de lo que está sucediendo. Este bombardeo de Irán a Israel es una represalia de lo que los israelíes han hecho esencialmente al cargarse a los líderes de Hezbollah y de Hamas, a Haniyeh en el propio Teherán, el líder de Hamas, y el otro día a Nasrallah en Beirut. Entonces, vamos a entender primero qué es lo que ha pasado en el Líbano y la consecuencia que ha tenido en Irán. Recordemos que hace casi un año, el 7 de octubre, es el famoso ataque de los gazatíes contra los israelíes. Eso ha provocado la entrada de Israel de una forma brutal en Gaza. Esto lo hemos hablado tú y yo ya. Pero Hezbollah, Hamas, está financiado en gran parte por los iraníes en Gaza. Hezbollah en el Líbano está claramente financiado por los iraníes desde hace décadas. Y en paralelo a la actividad de Hamas, Hezbollah hizo crecer la cantidad de cohetes que lanzaba desde el sur del Líbano sobre Israel. Hizo crecer, no es que empezaran a disparar cohetes del 8 de octubre, al día siguiente de las matanzas, sino que es una cosa continua. Pensemos que Hezbollah controla plenamente el sur del Líbano desde finales de los años 90, o sea que es un problema enquistado que tiene ya 25 años de estar ahí. Entonces, con esa intensificación de los bombardeos de Hezbollah, dado que estaban centrados en la acción en Gaza, el gobierno israelí decidió desplazar a buena parte de los habitantes del norte de Israel, los que tienen la frontera con el Líbano, a los que les estaban cayendo los cohetes de Hezbollah. Y al cabo de casi un año, Israel ha tomado la iniciativa de vamos a hacer disminuir la acción de Hezbollah o incluso acabar con ellos para que esta gente pueda regresar. Aquí hay que tener dos cosas en cuenta. Por un lado, lo que te acabo de contar de que en efecto Hezbollah está agrediendo de forma continuada a Israel, y por otro, y la famosa historia de los Vipers, de todos estos mandos de Hezbollah que saltaron por los aires con sus buscadores, que probablemente se activaron en un momento en el que la popularidad de Netanyahu, el primer ministro de Israel, estaba por los suelos ante la incapacidad de lo que estaba haciendo en Gaza. Entonces, coincidiendo con una serie de manifestaciones de buena parte de la sociedad israelí quejándose de la incapacidad de Netanyahu para solventar el problema de los rehenes y de Gaza, saltaron los Vipers. Claro, en el momento que saltaron los Vipers se ha puesto en marcha todo el proceso de acabar con Hezbollah. Es decir, los Vipers probablemente Netanyahu diera la orden de hacerlos saltar por una cuestión política, pero una vez que ya hemos puesto en marcha todo ese proceso hay que seguirlo. O sea, ya hay que aprovechar la oportunidad. Pensemos que al detectar a 3.000 tíos vinculados a Hezbollah, la ventaja que tienes es que ya sabemos quiénes son y dónde están. O sea, en este caso han quedado a la vista de los israelíes y de los libaneses. Hezbollah representa a una parte significativa de los libaneses, bien, representa ese 25% proclive al chiismo más radical, pero hay un 75% de los libaneses que están opuestos a Hezbollah. No voy a decir encantados de que Israel se los quite de encima, pero sí de que los tenga paraditos, ¿bien? Entonces, una vez que por una decisión política se hace saltar los 3.000 Vipers, a partir de ahí vamos a aprovechar esa dinámica. Claro, han descabezado al aparato que dirige Hezbollah, han conseguido al final cazar a mismísimo Nasrallah, ¿vale? Con lo que ya se han cargado a todos los líderes de Hezbollah, y el problema está en que Hezbollah a la larga era esa, voy a hablar groseramente, esa mosca cojonera que Irán tenía picando permanentemente a Israel. Como han descabezado completamente a Hezbollah y Hezbollah ya no puede prácticamente actuar contra Israel, pues Irán, asumiendo esa relación privilegiada que tenía con Hamas y Hezbollah, considera que es el momento de tomar represalias contra Israel, que es lo que ocurrió ayer. Entonces, ayer lanzaron 180 misiles, 181 creo que han sido. La mayor parte de ellos no llegaron a explotar. Y las lluvias que hemos visto es cuando los sistemas defensivos de Israel los iban eliminando en el aire. Algunos sí llegan al suelo y estalla. Pero claro, luego caen los cascotes. Y es uno de esos cascotes el que ha matado a la única víctima que ha habido, que encima ha sido un palestino en Jericó.
Jericó es territorio palestino, ¿eh? Jericó no es Israel, Jericó es Palestina. O sea que encima al único que se han cargado es al que supuestamente acudían a defender. Pero a la larga lo que Irán ha hecho ha sido pues una bravuconada. Probablemente no tenemos muy claro aún dónde querían tirar los misiles, pero en la mayor parte de los casos iban hacia instalaciones militares, fuera de áreas urbanas, o sea, tampoco querían hacer una masacre brutal, no vaya a ser que entonces los israelíes se lo tomaran muy a pecho. Con lo cual están repitiendo la fórmula que ya aplicaron en abril, cuando tras el ataque de Israel a la embajada de Damasco, sí, no sabemos si fue Israel, no fue la embajada de Irán en Damasco, fue a la casa de al lado, no importa, simplifiquemos, el ataque de Israel a la embajada iraní en Damasco, también hicieron ese lanzamiento de misiles y cohetes. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues se han presentado frente a los integristas del Próximo Oriente como nosotros seguimos siendo los machotes que podemos atacar a Israel. Pero, de nuevo, por segunda vez lo han hecho con unas medidas muy, entre comillas, cautas, por supuesto. Que te tiren casi 200 misiles a tu país no es nada agradable, ¿vale? Pero esto no es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Esto es una acción cara a la política interna de Irán, de nosotros los guardianes de la revolución, los meros que apoyamos la revolución islámica de Khomeini y de Khamenei. Seguimos estando al mando del país y cara a las otras organizaciones integristas de Próximo Oriente, Hezbollah y Hamas, oye, estamos con vosotros, ¿vale? Esto ya viene siendo algo habitual, ¿no? El hecho de... Sucede algo, es como una falta de respeto, pues yo te falto al respeto de vuelta lanzándote X cientos de cohetes que sé que tampoco van a tener un impacto crítico, ¿vale? Y a partir de ahí la cosa... Como estamos en paz, ¿no? Como cuando un niño le da una colleja y el otro se la devuelve y viene el padre y dice, ya está, tú le has pegado, ya está. Estáis bien los dos. Entonces, claro, la reacción ahora es la que va a hacer Israel, que puede hacer algo como lo que hizo en abril, que es manda unos aviones, destruye unos helicópteros en tierra cerca de Teherán y ya está. Con esto nos quedamos contentos. Hemos de entender que en este momento el objetivo de Netanyahu no es entrar en guerra con Irán. Nunca entrarían en una guerra directa con Irán, sencillamente porque no tienen frontera física. Entonces sería una guerra de un coste elevadísimo para los dos contendientes. Y la economía iraní, claro, para la economía iraní sería un golpe brutal. La economía iraní no puede aguantar una guerra de aviones y misiles lanzándose permanentemente sobre Israel, ¿vale? O sea, dimensionemos de lo que estamos hablando, porque ya digo, aquí la gente de repente piensa que al día siguiente va a estallar la Tercera Guerra Mundial y no, son dos países que están alejados miles de kilómetros, que se pueden lanzar misiles, pero eso, claro, ayer mismo es el resultado, no pasa nada. Bien. Otra cosa es hasta dónde quiera llevar Netanyahu la represalia, y posiblemente será medida porque tiene más interés ahora por aprovechar esa dinámica de desmantelamiento de Hezbollah. Yo, en los programas que hice contigo, recuerda cuando lo del 7 de octubre la gente decía, iba a haber un segundo frente en el norte porque Hezbollah va a atacar. Pues no, Hezbollah no ha pasado a la frontera de Israel, ha sido algo inesperado, han sido los israelíes los que han cruzado la frontera del Líbano para allá. Y con todo, las operaciones militares que llevan en estas 48 horas de que han cruzado la frontera, unos pocos metros, han destruido alguna casamata de Hezbollah y nada más. O sea, esto no es que tengamos 1000 tanques camino de Beirut israelíes. O sea, que ha sido más sensacionalista la propaganda que ha hecho Netanyahu, pareciendo que movía cientos de brigadistas al interior del Líbano, que lo que realmente han hecho. Ojo, y esto es información que te da el propio ejército de Israel. Bueno, sí, hemos hecho algunas operaciones muy específicas en áreas muy cercanas a la frontera de Israel. O sea, que es una cosa casi más policial que auténticamente militar. ¿Y la figura de Netanyahu, después de esto, cómo queda? Quiero decir, ahora mismo es, de cara a Occidente, es alguien relativamente polémico. Parece que no cae bien absolutamente nadie, pero es un poco el representante ahora mismo de Israel. O sea, no es que sea relativamente polémico, es polémico, sin el relativamente. Bien. Entonces, el problema que tiene Netanyahu es que es un hombre con una avaricia de poder absoluta, que sabemos que en gran medida... O sea, él no es el culpable del 7 de octubre. Los culpables del 7 de octubre fueron los terroristas de Hamas que salieron de Gaza a matar israelíes. Pero sí tiene parte de la responsabilidad de haber desatendido el problema de seguridad de Israel por todos los líos judiciales que tiene. Pero claro, nosotros tenemos políticos en España envueltos en dinámicas judiciales que son auténticas tonterías comparado con lo que tiene el propio Netanyahu en Israel. Entonces, dentro de todos esos líos judiciales que tiene, primó salvar su posición política sobre la propia seguridad de Israel. Entonces, cara al resto del mundo, pues vas a tener un montón de gentes de izquierdas que van a protestar contra Netanyahu porque es un genocida, es un terrorista, es un... Sorprendente, ¿eh? O sea, ya lo hablamos en el programa previo,
siempre me ha chocado mucho pensar que los principales partidarios de Hamás, un grupo integrista, machista, antihomosexuales, que abogan por una tiranía, esta sí patriarcal, sea bien visto por la izquierda occidental. O sea, creo que los Bueno, de izquierda occidental... yo el otro día escuché a Alan Barroso decir, ¿crítico? Hay que ser crítico con Hamás, por supuesto. En plan como, no, hombre, se les puede criticar, ¿no? En plan como quien dice, te pueden no caer bien, ¿vale? Se utilizaba esta forma de referirse a ellos. Entonces, claro, Se en el puede caso de ser. Netanyahu, él per se ya es un personaje polémico para la izquierda occidental, es un personaje polémico dentro de Israel por su conducta política, aunque dentro de Israel tiene apoyos. Ojo, porque hay gente que te saca las cifras y dice, no, pero si hay un 60% de israelíes que apoyan a Netanyahu, mentira. Apoyan esa coalición compleja, las coaliciones políticas, claro. Nosotros hablamos de la Frankenstein en España. No, esto es un Frankenstein chiquitito. Lo de Israel es de una complejidad absoluta. Bien, o sea, ahí sí que... Es que el gobierno que había antes del de Netanyahu fue muy simpático porque el primer ministro era un integrista religioso judío que pactó con los partidos de los israelíes árabo-musulmanes. O sea, es como si hubieran pactado en España Vox y Podemos, sí, solo para ir contra Netanyahu. Bien, entonces, por supuesto que es un tipo polémico y es parte del problema. Yo ya te lo contaba en el programa previo, es parte del problema porque es cierto que está aprovechando esa dinámica de acabar con Hezbollah, pero sigue teniendo el lío de Gaza y sigue sin saber cómo resolver el problema en Gaza. Y como no lo sabe, pues ha hecho esta curiosa huida adelante de ataco a Hezbollah y si encima me bombardea Irán, pues mejor, porque tengo otro motivo para desviar la atención, que ojo, no la desvía, O sea, los netanyujistas en Israel están encantados con él, pero la oposición a Netanyahu sigue diciendo, vale, perfecto, el movimiento contra Hezbollah fantástico, hay que defenderse de Irán, pero chaval, resuelve Gaza. Vale, yo tengo una duda en ese sentido, porque claro, aquí se personaliza mucho, yo me imagino que es para, por ejemplo, dentro de Podemos o dentro de ciertos grupos dentro de la izquierda con Netanyahu, se habla de, no, hay que pararle los pies a Netanyahu, Netanyahu es el problema, el terrorista Netanyahu, el criminal de guerra tiene que ser juzgado por la Haya, hay que pararle los pies. Eso es algo que se repite mucho, pero la pregunta es, si Netanyahu desapareciese del tablero político israelí, ¿tenemos alguna certeza de que los sucesores de Netanyahu, sean de izquierdas o sean de derechas, hiciesen una política exterior en Gaza y en el Líbano y tal, diferente a la que está haciendo este? ¿O realmente la política exterior, tanto de la izquierda como de la derecha israelí, apoye a 100% al menos la forma de enfrentar esta problemática con estos grupos terroristas y regiones que son enemigas a su alrededor? O sea, la cuestión está, por ejemplo, en el caso de Gaza. Sí. Netanyahu se niega rotundamente a cualquier tipo de negociación con Hamás para recuperar los rehenes o posiblemente a los cadáveres de los rehenes, que tristemente será lo que van a poder tener. Bien, él se niega porque ha sido la apuesta que ha hecho. Quizás con otro primer ministro, pues otro primer ministro de Israel a lo mejor sí consideraría la posibilidad de tener que sentarse a negociar con Hamás. Esto nos puede parecer terrible, pero ¿cómo se negocia con terroristas y demás? Bueno, ¿pero Hamás estaría dispuesto a negociar? Sí, porque, claro, hay una explicación que dio Netanyahu y que es muy razonable. Después de que Israel ha atacado Gaza, ha destruido buena parte de la franja, han muerto miles de gazatíes. Si el gobierno de Israel se sienta a negociar con Hamás, para Hamás es una victoria. O sea, como hablábamos en los programas previos, recuerda que a Hamás que le maten 10.000, 100.000 o medio millón les importa un comino. O sea, forma parte de la política que tienen. O sea, ellos ponen muertos sobre la mesa. Entonces, en el momento que esa mesa se abre y se negocia, para Hamás es un éxito. Y eso Netanyahu hay que darle la razón porque lo explica muy bien y dices que claro, si yo me siento a negociar con Hamás, aunque yo haya arrasado Gaza, aunque yo me haya cargado a miles de gazatíes, por tanto, es muy duro, para Hamás le va a parecer un éxito. Así que sí, Hamás se va a poder sentar a negociar. O sea, si Netanyahu saliera del poder y el siguiente primer ministro se sentara a negociar con Hamás, Hamás apuntaría la medalla y decir, fijaos, logramos acabar con un primer ministro de Israel y negociar con el siguiente primer ministro de Israel. Claro, tú dirías, coño, y a cambio te han matado 50.000 tíos. Ya, pero lo conseguimos. Entonces tú dices, es delirante. Sí, es delirante, pero es que ni Hamás, ni Hezbollah, ni lo que hicieron ayer los iraníes lanzando los misiles, viene de gente que tenga una racionalidad comprensible para nuestros estándares. Son integristas religiosos que para ellos ese sacrificio, pues bueno, forma parte de la dinámica política sin más. ¡Qué barbaridad! Y entonces, en los
próximos meses? O sea, por ejemplo, desde la última vez que hablamos, ¿cómo ha sido la evolución para con el conflicto que habría en Gaza? Porque eso cada vez parece que se está enquistando cada vez más. Pues el problema está en que la actuación militar en Gaza partía de un absurdo que es nosotros hacemos entrar el ejército de Israel con el objetivo de cazar a los terroristas de Hamas dentro de Gaza, desplazando a la población. Establecemos rutas seguras por donde la población, al principio del norte de Gaza, se marcha al sur, luego las del sur se desplazan al norte. Claro, en esas rutas seguras se mueve 1 millón de personas. Entonces, ¿cómo hacen los israelíes para saber entre ese 1 millón de personas dónde está el terrorista? O sea, no va con un cartel en la frente diciendo soy terrorista. Entonces, claro, ¿por qué no son capaces de capturar a Hamas? Porque la propia operación tal como está planteada, que es tratemos de reducir al mínimo el coste en vidas civiles, haciendo que se desplacen, aunque después nosotros vayamos a buscar los agujeros donde se escondan los terroristas, no se puede resolver. O sea, los terroristas se mueven con el resto de la población. Entonces, claro, es cierto que el 8 de octubre había que tomar una medida, digamos, brutal para responder a lo que había ocurrido, pero al cabo de un mes ya eres consciente de que o te vuelves un salvaje y exterminas a 2 millones de gazatíes, o se te van a escapar los terroristas de Hamas. Así que llegado a ese punto, claro, llegado a ese punto, ¿en qué momento tendría que haberse sentado a una negociación real? Porque negociaciones están permanentemente, ¿sabes? Que ahí está sí. Qatar, Egipto, Estados Unidos, tratando de conseguir altos el fuego y cosas parecidas. Pero es que es imposible, tú no puedes, en ese laberinto de 2 millones de personas, tú no vas a poder sacar a tus rehenes, salvo que te sientes a negociar con ellos. Es duro, es terrible, sí, pero es la única que te queda. Claro, pero tú has dicho que el plan militar, al menos que tienen ellos, es uno intentando que las víctimas civiles sean las mínimas posibles, pero aquí muchas veces no lo que nos llega, sino lo que se divulga y lo que se dice es todo lo contrario, que Israel estaría cometiendo un genocidio y estaría matando a gazatíes de manera indiscriminada. Por supuesto que no están provocando su genocidio. El objetivo de Israel no es acabar con los palestinos, porque insisto, si quieren acabar con los palestinos es muy fácil. Los tenían 2 millones dentro de la franja, lo bombardean y acaban con 2 millones. Ya está. O sea, pero dirían que hay una fiscalización internacional, como hay muchos observadores que están mirando, pues no podrían hacer eso, que sería su objetivo final. Sí, pero lo tienen que hacer de una manera. Eso es un poco la crítica que existe a Israel, ¿no? Lo están haciendo de una manera dilatada en el tiempo. Eso es. Disimulando. Pero, dado el tipo de operación militar que se lleva a cabo, va a ser inevitable que haya bajas civiles. Ojo, lo están haciendo el ejército. Hay militares que son personas tremendamente respetables, muy educadas, correctas y que tratan de hacer su trabajo bien. Y hay algunos militares que son malas bestias que disparan. O sea, pensemos que incluso hubo 3 rehenes que cayeron con fuego amigo. O sea, son 3 rehenes que se escapan, se van acercando a los soldados israelíes y los israelíes los dispararon y los mataron, ¿vale? O sea, no todos los soldados tienen la conciencia clara de hasta qué punto pueden minimizar las muertes que pueden provocar. Pero es que estamos en una guerra. O sea, es el tipo de cosas que uno dice, no, pero es que está muriendo gente. Sí, es lo que ocurre cuando estás en un territorio en guerra. En Gaza hay una guerra. Entonces, a partir de ahí, ¿hay una intención sistemática de eliminar a los gazatíes? No, no la hay. No hay intención sistemática. ¿Se podría conseguir que hubiera menos bajas civiles? Pues bueno, primero está el juego de cifras. ¿Con qué facilidad en Occidente se aceptan las cifras que da el propio Hamas? ¿Vale? Cifras que además, cuando hay observadores independientes que te las traducen, pues los medios occidentales me dicen, oh, por cierto, ayer que dijimos que habían matado a 1000 tíos, en realidad no nos equivocamos, el dato era incorrecto, solamente fueron 8, bueno, pero lo digo con la letra pequeña y no lo saco más. Pero en cualquier caso, el problema, insisto, por supuesto que después del 7 de octubre Israel necesitaba esa reacción brutal, pero claro, como yo te dije en aquel momento, ¿qué va a hacer Netanyahu? ¿Nos va a encerrar a todos en la franja, en Rafah y que se mueran de hambre? No puede hacerlo. Entonces, como no lo va a poder hacer, pues es un problema enquistado. ¿Y dentro de Israel no habría diferentes presiones o diferentes grupos que están abogando por ir hacia medidas más extremas? Sí, siempre te vas a encontrar alguno, y es fácil encontrar en los Twitter más insospechados algún ministro extremista o algún tipo de extremista que dice, pues hay que acabar con todos. ¿Es una voz representativa de quién? Pues de sí mismo, ¿vale? Porque el problema que tiene Netanyahu es que está siendo contestado por una amplia parte de la sociedad israelí que quiere poner fin al problema de Gaza mediante una negociación que ya ha asumido, y en muchos casos los familiares de los rehenes, ¿eh? O sea, esto no es un tío teórico que dice, no, pobrecito los gazatíes, no, son familiares de los rehenes que han dicho, mira, llegado a este punto, sé que la única forma de recuperar a mi familiar, vivo o muerto, es mediante una negociación. Ya militarmente no lo vamos a conseguir. Entonces, como son esos familiares, claro, a ellos no los puedes acusar de tibieza. O sea,
O sea, ¿por qué estamos haciendo operación en Gaza? Porque queremos salvar a los rehenes. ¿En nombre de quién? De los que estamos aquí, que somos los familiares de los rehenes. Y si los familiares de los rehenes, como hicieron hace 3 semanas, salen a las calles a protestar pidiéndole a Netanyahu cambia la forma de actuar y se intenta negociar para recuperar a los rehenes, pues Netanyahu se queda sin argumentos. Entonces, ¿hay algún israelí que quiera exterminar a los palestinos? Sí, seguro, ¿vale? Pero la mayor parte de los israelíes no quiere exterminar a los palestinos y sobre todo hay una parte importante de Israel que ha salido públicamente a manifestarse en las calles en contra de Netanyahu diciendo hay que cambiar lo que está haciendo en Gaza. ¿Y esta presión sobre Netanyahu, qué acciones le puede hacer tomar, tú crees? Pues de momento ninguna, porque en el momento que creció esa presión contra Netanyahu, saltaron por los aires los Vipers de Hezbollah, con lo cual consiguió desviar la atención. Porque hay mucha gente que dice, no, es que saltaron ese día porque había ya 2 de Hezbollah que se habían dado cuenta que había... Coño, pues si se habían dado cuenta, porque llevaban el Viper encima. O sea, ese tipo de cosas de... Fíjate, parece que aquí en el móvil tengo un pedazo explosivo, pero bueno, voy a llevar en el bolsillo una semana más a ver si estalla o no estalla. Es que ese tipo de cosas que te las cuentan y tú dices, pero tú qué te crees, la gente es tonta. O sea, si yo soy el fulano de Hezbollah, considero que hay un peligro en el Viper, lo comunico inmediatamente. No es que hace unos días hubo 2 que parece que empezaron a tener dudas. No, chaval, pues inmediatamente lo haces. Entonces, en el momento que saltan los Vipers en el Líbano y de esa manera marcas a esos 3.000 dirigentes de Hezbollah, la atención se logró llevar hacia Hezbollah. Y como te decía al principio, lo que ha hecho Netanyahu es aprovechar esa dinámica. O sea, esto es una operación, claro, los Vipers no se los dieron ayer. Es una operación de largo recorrido que en el momento que han puesto en marcha han dicho, pues bueno, sigamos adelante con ella. Y entonces ya nos cargamos a Nasrallah. Y ahora ya atacamos posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. Entonces, con todo esto, Netanyahu de momento ha logrado sobrevivir unas semanas más para que la gente se olvide de lo que está ocurriendo en Gaza, porque, insisto, en Gaza siguen interviniendo. Que de repente ha desaparecido de las cabeceras de los periódicos la existencia de Gaza. No, en Gaza sigue interviniendo el ejército de Israel y sigue muriendo gente. Pero como ayer se puso en moda el Líbano y hoy se ha puesto en moda Irán, pues a Netanyahu la jugada ha sido perfecta. Fijaos, ¿habéis visto qué bien lo he hecho para que se olviden de mi metedura de pata en Gaza? Es cierto que cuando salieron lo de los buscas y demás, fue como, yo recuerdo en las redes era un clamor y tú veías lo que había sido como un resumen de la operación. Y parecía como algo salido de una película de James Bond, ¿no? El hecho de que un país sea capaz de localizar buscas de terroristas, sobrecalentarlos y hacer que exploten, al final sí que, no sé si es responsabilidad de Netanyahu o de quien sea, pero eso sí que es apuntarse un tanto, me imagino que de cara al interior y de cara al exterior también. Es apuntarse un tanto a los servicios de seguridad israelíes, el Mossad el primero, pero no solo el Mossad, sobre todo después de los fallos que habían cometido en el 7 de octubre en Gaza, en el exterior de Gaza, que ahí se les colaron y no fueron conscientes. En cualquier caso, este tipo de operaciones, yo recordaba al menos 2, durante la guerra del 47-48 hicieron una movida muy parecida, justo cuando se independiza Israel, hay un primer embargo de armas para evitar el conflicto, y entonces un líder, creo que era sirio, logra comprar una serie de armas en la República Checa, las embarca y las metió en un barco de los judíos. Entonces, o sea, los sirios pagaron por las armas que los judíos se quedaron y se las llevaron a Israel. Pero hay un caso muy conocido, el de Eli Cohen, que fue un espía israelí en los años 60. Creo que Eli Cohen lo mataron en el año, no sé, 65 por ahí, que se infiltró en el gobierno de Siria y que llegó a ser un posible candidato a ser primer ministro de Siria. Estamos hablando de unos niveles... Pero claro, aquí algo que se nos suele olvidar es que tenemos ciertos estereotipos de qué es un judío. Y te imaginas a un tipo bajito de piel blancucha y con nariz aguileña. Entonces, claro, judíos hay de todas partes. Entonces, pensemos en el caso de Irán. Había una importantísima comunidad judía en Irán, que eran persas que hablaban farsi, que tuvieron que terminar por emigrar a Israel. Yo puedo meter perfectamente a 1.000 agentes del Mossad en Teherán y nadie se da cuenta porque son exactamente igual que el resto de los habitantes de Teherán, hablando exactamente el mismo idioma con el mismo acento. Entonces, estos tíos se te cuelan. Pero es que había judíos en Siria, es que había judíos en el Líbano. Entonces, meter a esta gente allí es tremendamente fácil porque son gente del lugar. Bien, entonces, es una de las cosas que se nos olvida. Cuando uno visita Israel, una cosa que te puede chocar es la variedad étnica que te vas a encontrar, y muy curioso en los controles militares, donde te puedes encontrar pues un askenazí, un tipo altote, blanco como la leche y con esos ojos azules brillantes, y al lado una negrita bajita y flaca que viene de Etiopía. Entonces, claro, eso les da cierta ventaja para poder introducir a sus agentes en lugares más inesperados, porque sencillamente son gente que vienen de esos países. Claro, pero, o sea, aquí estamos hablando, yo no recuerdo muy bien, o sea,
tampoco sé a todo detalle cómo fue la operación, por ejemplo, de los Buscas, pero estamos hablando de poder identificar unos terminales electrónicos y no sé si los habían sobrecalentado, eso me lo vas a poder aclarar tú mejor, o al final la historia es que les habían logrado poner un pequeño explosivo dentro del dispositivo. Pues fíjate, en principio es un pequeño explosivo dentro del dispositivo, pero aquí yo siempre apelo, y además ahora lo hago cada vez más a menudo, apelo a una frase de un tipo que se llama un tío blanco hetero, ¿sí? Que dice que... ¿Cómo se llama, perdona? Un tío blanco hetero. Vale. Dice, un tío blanco hetero es de los que dice, confía siempre más en la idiotez propia de las personas que en cualquier tipo de conspiración. Sí. Entonces, podemos confiar perfectamente en la idiotez del que compró los Vipers de Hezbollah, que se encontró un fulano que se lo vendía a mitad de precio, y entonces hizo un chanchullo para quedarse con la diferencia, y ahora es el tío más buscado del mundo diciendo, a ver, ¿quién encargó los Vipers? Y es un señor que, con el beneficio de la compra de los Vipers, pues se compró, qué sé yo, una isla del Caribe y está tomando ahí una margarita. Bien, entonces, más allá de la habilidad de los servicios secretos iraníes para hacer estas operaciones, tienes que poner ese plus de lo idiotas que pueden llegar a ser los seres humanos. Ese plus es importante siempre. Sí. De hecho, es capital normalmente a la hora de analizar este tipo de cuestiones. O sea, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo de funcionamiento de servicios de seguridad por el CNI español cuando yo vivía en Jerusalén, ¿vale? Sin dar ningún nombre para que nadie se sienta herido. En principio, en el Consulado de España en Jerusalén y en la agencia y en la Oficina de la Cooperación Española en Jerusalén, los empleados eran palestinos. Sí. ¿Bien? Y en muchos casos musulmanes, había algunos cristianos, pero muchos eran musulmanes, araboparlantes. ¿De acuerdo? Hubo un problema laboral con uno de ellos que ejercía de conductor y se le despidió, ¿vale? Y curiosamente era el que era más fluido en la conversión del árabe al inglés árabe y un poquito de español. Llegaron los agentes del CNI al consulado preguntando por el conductor, porque ese conductor era el que les traducía los sermones que hacían los clérigos radicales en las mezquitas de Jerusalén. Y claro, me acaban de despedir por un problema laboral con el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Y le fueron a buscar, o sea, un tipo que acaban de despedir y que tiene un problema laboral y que ha ido a juicio y que tuvo que ir al sindicato, creo que está en comisiones obreras o algo así. Los de CNI le van a preguntar, oye, es cierto que ya estás despedido, pero ¿nos puedes traducir esto que te traigo aquí? Claro, tú dices, pues a lo mejor es un hombre honorable y les tradujo lo que le habían dicho o les contó un montón de babosadas. Pero es que nosotros pensamos que los servicios secretos pueden ser como James Bond y las películas. Y no, pueden hacer cosas como las que te digo el que nos traduce es el conductor, ¿vale? Al que acabamos de despedir. ¿Y esos son los servicios secretos? Ese es el servicio español. Ese es el caso del español. Ese es el servicio secreto español. Pero el Mossad tiene mejor reputación que el servicio secreto español, por lo que sea. Pero a pesar de todo, los servicios de seguridad israelíes fallaron ese 7 de octubre. O sea, a pesar de todo, pueden equivocarse. Y luego, lo de los Buscas, que también fue muy sonado, esto fue... no sé si me lo has dicho al principio, pero fue como una respuesta. O sea, fue algo de alguna manera deliberado que fuese en este momento por parte de Netanyahu para quitarse cierta presión por el fracaso que estaba siendo su operación en Gaza. Esa es mi hipótesis. ¿Vale? Esa es tu hipótesis. Entonces, yo creo que se disparó entonces, curiosamente, cuando estaba en su peor momento de popularidad Netanyahu. Recuerda que Netanyahu después... O sea, que podían haberlo hecho en cualquier momento y decidieron hacerlo en este. Pudieron haberlo hecho un mes antes, podrían haberlo hecho 3 meses después. Lo hicieron en ese momento y, como te decía antes, en el momento que empiezan, ya utilizan toda la dinámica. O sea, ya las siguientes operaciones no es porque Netanyahu quiera crecer su popularidad, sino porque una vez que hemos puesto en marcha este proceso hay que llevarlo hasta el final. ¿Y es cierto que esta operación dejó totalmente descabezado a Hezbollah? O sea, hay una cosa importantísima a entender y es, por un lado, dejas descabezado a Hezbollah porque en algunos casos te has cargado a los cabecillas, ¿vale? Sí. En otros casos los has dejado malheridos, pero hay una segunda cuestión importantísima, que es la que no se nos tiene que escapar, es el hecho de que esa operación permitió hacer visible a quienes eran las cabecillas de Hezbollah, no solo para el mundo, sino sobre todo para los libaneses. Entonces, en un país donde las tensiones intrapolíticas, interreligiosas, intraétnicas son complejas, donde Hezbollah es ampliamente criticado por esa parte de la sociedad libanesa que no les apoya, ese 70-75% de libaneses que no apoya a Hezbollah, dejar eso en evidencia, son ellos, es muy útil, porque claro, fíjate que hay una cuestión
que los medios de comunicación nos están dando, es que hay cientos de miles de libaneses que se están marchando a Siria. ¿Vale? Se está asociando a los movimientos que Israel está provocando en el sur del Líbano. Yo me pregunto si entre ellos no están directamente muchos de las gentes asociadas a Hezbollah que están agarrando sus bártulos antes de que su vecino maronita o que su vecino druso o que su vecino suní se lo cargue. Porque ahora el vecino maronita libanés, el vecino druso libanés o el vecino sunita libanés tiene clarísimo que él es de Hezbollah porque le ha saltado un Viper. O sea, de lejos quiere decir, yo creo que este tipo está liado con la de Hezbollah y debe ser de los... Pero bueno, no lo tengo claro. Coño, le ha saltado el Viper, ahora ya sé quién es. Entonces, no me sorprendería que si hubiera un periodista concienzudo que empezara a tratar de entender quiénes están desplazando hacia Siria y dijera, oye, que sepáis que hay un porcentaje elevadísimo de gentes vinculadas a Hezbollah que se está marchando a Siria. Y se está marchando a Siria no porque los vayan a capturar los israelíes, sino porque los pueden abatir los propios libaneses que han sido sus enemigos desde hace décadas. Al haber sido, de alguna manera, destapados a través de la operación esta de las explosiones simultáneas. Eso es. Y claro, hay una tercera variante que es que además acabaron con la comunicación entre el propio Hezbollah. O sea, ahora ya no puedes comunicar. Ahora los miembros de Hezbollah no tienen ni idea de cómo decirse cosas unos a otros. Entonces es muy curioso porque habrás visto que en los últimos días han aparecido múltiples supuestos cabecillas de Hezbollah, posibles sucesores de Nasrallah, agentes en el comité directivo que salen por televisión contando cosas. Tengo la sensación que están comunicándose con su grupo. Oye, chicos, dado que no podemos ni haceros una llamada por teléfono móvil, ni con Walkie, ni con Viper, salgo a la televisión y os lo cuento, y lo veis todos, o sea, lo veis vosotros y lo verás todo el mundo, pero por lo menos creo que el de la cámara no tiene un misil dentro de la cámara o no me va a matar. O sea que nos puede chocar, pero está habiendo una cantidad de declaraciones por parte de líderes de Hezbollah, que era una organización que era tremendamente discreta, que llama mucho la atención y que probablemente sencillamente es el único medio que tengo que comunicarme con todos vosotros ahora, que no tenemos medios de comunicación, es salir a la televisión y contarlo. Oye, mira, que sí, que seguimos en la pelea, que vamos a buscar un sucesor, que vamos a tratar de parar los pies a los israelíes en el sur del Líbano, que no marchéis a Siria, que el combate continúa. Ya está. El combate continúa. Oye, no te quiero retener durante mucho más tiempo porque tenías... Bueno, ya te he retenido bastante, pero te quería preguntar, entonces, digamos, corto, medio plazo, ¿qué pronóstico tienes tú con la situación que va a haber en esa región? Primero, no hay una tercera guerra mundial. Entonces, lo siento por los apocalípticos. Siempre, pero ¿te das cuenta que no es la primera vez? Que otras veces que también hemos hablado es tercera guerra mundial, ¿sí o no? Esto es ese famoso milenarismo que tanto le gusta a los seres humanos, de que están convencidos de que mañana se acaba el mundo. Hombre, en algún momento llegará y nos quedaremos todos con cara de tontos. Ay, joder. Pero bueno, esto en la película del Nombre de la Rosa, en el libro también lo pone, pero la película Sean Connery lo hace muy bien. Cuando, no sé si has visto la película El Nombre de la Rosa, el de estos monjes. Con Christian Slater. Porque Atso hay un momento que le preguntaba a su maestro, a Sean Connery y a Guillermo de Baskerville, maestro, ¿usted cree en la presencia del diablo aquí entre nosotros? Y dice, la presencia del diablo no. Pero las ganas que todos tienen de que el diablo esté, sí. Pues esto es igual. Las ganas que todos los periodistas tienen de que mañana sea el apocalipsis y que el último día de la existencia de la humanidad sea mi periódico el que más ejemplares ha vendido, es una obsesión absoluta. Entonces, primero, no tenemos tercera guerra mundial. Segundo, no va a estallar una guerra entre Israel e Irán porque no tienen capacidad económica para mantener una guerra en tanta distancia y porque aquellos que podrían apoyar a Irán en esa guerra, porque claro, Irán no es un señor que tenga una fábrica de dinero. Detrás de Irán están los rusos, que bastante tienen sus vídeos en Ucrania, y está China. Y a China lo último que le interesa en este momento, que está conquistando el mundo sin pegar un tiro, es ponerse a pegar tiros por 4 tíos entrubantados ahí en el desierto de Genosía. No, hombre, no, tú estás loco, ¿de qué vas? Bien, entonces no tenemos ninguna guerra mundial. Otra cosa es la represalia que pueda tomar Netanyahu. Si se pasa de frenada o hace como en abril, de una cosa moderadita, y decir, bueno, pues ya está. Tú has pegado, yo he pegado, ha sido una cosa suave. Bien. ¿Qué ocurre con Hezbollah en el Líbano? Pues probablemente sí que van a tratar de estirar lo máximo posible para desmontar Hezbollah hasta donde lleguen. De nuevo, si es difícil capturar a unos fulanos en Gaza, que es una cosa pequeñita, pues en el Líbano es imposible. Y por fin, volvemos a punto de partida, que es Gaza. O sea, ¿en qué momento se van a tener que sentar a negociar el problema de Gaza? Esto a corto medio plazo. Sí. ¿Y a súper largo plazo? Pues espero que algún día entendamos que Israel tiene derecho a existir como Estado y Palestina tiene derecho a tener su propio Estado. Y aquí una aclaración de muchos comentarios que entran en YouTube. Claro, no hagas mucho caso en los comentarios de YouTube, también te digo, ¿eh? Sí, pero es importante aclarar esto. Aquellos que han visitado Palestina e Israel, no les voy a contar nada que no sepan.
Pero como mucha la gente que habla del conflicto no ha estado nunca en su vida ni en Palestina ni en Israel, no tienen ni idea de lo que están hablando. Hay espacios físicos territoriales en este mundo que pertenecen a la autoridad palestina y están bajo el control de la autoridad palestina. O sea, aquellos que, cuando yo digo Israel tiene derecho a existir, y estoy convencido que Israel tiene derecho a existir, y los palestinos tienen derecho a su propio Estado, que sepan que estos palestinos ya tienen un pedacitos aquí y allá, que es su propio Estado, ¿vale? O sea, ya hay espacios físicos, geográficos, donde cuando tú caminas, estás dentro de Palestina. Por ejemplo, Jericó, que es donde se ha muerto el único tío que se ha muerto por los misiles de ayer de Irán, al pobre palestino que le cayó un cascote de misil en la cabeza. Entonces, esa Palestina desestructurada territorialmente hoy, yo espero que en el futuro pueda ser un Estado estructurado. Eso a larguísimo plazo. Pues muchísimas gracias, Alberto Garín, por tener este rato para charlar con nosotros. Y pues muchísimas gracias a un tío blanco hetero por invitarme una vez más. Oye, y tenemos que hablar de lo de México. No sé si sabes que tenemos que devolverles el oro o algo así. Bueno, no solamente el oro. O sea, yo espero que les devolvamos el oro y que enviemos millones de españoles a ser esclavizados por los mexicanos para pagar nuestras penas. Es que nos lo merecemos un poco, ¿eh? Pero bueno, tú recuerdas que yo soy hispano-guatemalteco, con lo cual yo estoy libre. ¿Hispano-guatemalteco? Sí, yo tengo la doble nacionalidad. Ahí... Bueno, pero la Claudia esta, la que ahora es presidente de México, se llama Claudia Sheinbaum. Sí. De la familia de los aztecas de toda la vida. De toda la vida. Claro, yo cuando escuché ese apellido dije, esto es de Choquemala o ¿no? ¿Cómo se llaman estos lugares? No estoy seguro si sus abuelos sean de Texcoco, ¿sí? Bien, o a lo mejor un poco más al norte, pero más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Venga. Te mando muchísimos besos. Gracias por estar.